Gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en su presencia. ¿Cuántos están listos hoy para recibir una palabra de parte de Dios? Los que estén listos, que me digan amén, que me digan amén. Los que estén listos para recibir una palabra de edificación. Todo el que esté listo, que me diga amén. Que me diga amén. La presencia de Dios está aquí en medio nuestro. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder. En esta hermosa noche, Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a los hermanos que se conectan. Kelvin Pérez Bello, Dios te bendiga. Pastor Pedro Araujo, muchas bendiciones. Luisa Elena, Dios te bendiga. Luisa María Báez, bendiciones. Miguel Pérez, Dios te bendiga. Pastora Ibelis de Araujo, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Qué lindo es contemplar su hermosura, qué lindo es contemplar su santidad. Te adoramos y te bendecimos, te glorificamos. Yo sé que hoy es un día maravilloso porque este es el día que Dios ha preparado para nosotros, para que nosotros nos deleitemos y nos alegremos en Él, nos alegremos en su presencia. Gloria a Dios. Inmediatamente vamos a considerar la palabra de Dios. Abra su Biblia conmigo en el libro de Levítico, capítulo 13. El libro de Levítico, capítulo 13. Su versículo 45. Ese es el versículo que vamos a leer. Levítico, capítulo 13. Su verso 45. Cuando usted lo tenga, pues me escribe amén. Me lo confirma con un amén. Compartan este enlace porque la palabra de Dios siempre es nueva cada día. Su palabra es nueva cada día, cada mañana. Bendito sea el Señor. Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. Versículo 45. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para mí y es acerca del amor de Dios. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca del amor de Dios y vamos a hablar sobre el tema entendiendo el amor de Dios. Levítico 13:45, la palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra dice de la siguiente manera: y el leproso en quien hubiere llegado, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Oye, qué lectura más tremenda esta. Qué lectura más tremenda, porque aquí habla acerca de lo que es la ley del leproso y habla acerca de cómo el leproso en los tiempos antiguos testamentarios debía comportarse delante de la sociedad. Dice este versículo: y el leproso en quien hubiere llaga, dice que llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, embozado pregonará: inmundo, inmundo. En los tiempos antiguos, si había una enfermedad que cambiaba totalmente la vida de las personas que la padecían, era la lepra.
Una persona leprosa era considerada prácticamente como un muerto en vida. ¿Por qué? Porque los leprosos antiguamente eran considerados como si fueran muertos en vidas. Porque el leproso tenía que vivir aislado, no podía estar con su familia, ni participar de ninguna actividad social. Médicamente era considerado un leproso, pero sin embargo, religiosamente era considerado una persona inmunda. O sea, la religión le llamaba a los leprosos inmundos. Una persona leprosa era apartada prácticamente para evitar contagiar a otras personas en la comunidad. Según la ley judía, no podía estar a menos de 2 metros de alguien. Pero los leprosos llegaron a ser tan menospreciados, llegaron a ser tan abandonados, que nadie quería estar a ninguna distancia de ellos. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad que, por ser tan contagiosa y por deteriorar tanto a las personas, los leprosos vivían continuamente en soledad, vivían aislados. De manera que los leprosos sufrían una soledad bastante extrema. Amén. Por eso la lepra en la Biblia comúnmente es comparada con el pecado. Casi siempre nosotros, los predicadores, comparamos la lepra, esta enfermedad tan contagiosa, con lo que es el pecado. Gloria a Dios. Porque antiguamente la lepra era tan contundente, tan desagradable, tan fuerte, que prácticamente apartaba al leproso de la sociedad misma, lo aislaba. Pero Dios, en su gran amor, Dios en su gran misericordia, a pesar de que nosotros estábamos contagiados con la lepra del pecado, a pesar de que en otros tiempos nosotros éramos pescadores, éramos pecadores, a pesar de que en otros tiempos nosotros le habíamos dado la espalda al Creador, a pesar de que en otros tiempos nosotros éramos muertos en vida, y a pesar de que muchas veces nuestra vida estaba totalmente destruida sin el Señor, pero el Señor, con su amor, el Señor con su misericordia, no solo nos perdonó, sino que la palabra de Dios establece que nos salvó y nos dio vida eterna y vida en abundancia. Tenemos que darle gracias a Dios por esa vida abundante que el Señor nos ha regalado. Tenemos que darle gracias a Dios por esa vida abundante que el Señor nos ha dado. Pero lamentablemente, muchos de nosotros no somos conscientes del gran amor de Dios para nosotros. No somos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros por amor. Y no somos conscientes de eso porque no reconocemos la gravedad de nuestro pecado. No reconocemos muchas veces la gravedad en la que estaba nuestra triste realidad, la gravedad en la que estaba nuestra vida, la gravedad en la que estaba nuestra condición. De manera que el pecado causó efectos desagradables en nuestra vida, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque el pecado trajo como resultado enfermedades, el pecado trajo como resultado la muerte espiritual, que es la separación del hombre y Dios. El pecado trajo como resultado enfermedad, sufrimiento, pero también el pecado trajo como resultado la muerte física y también trajo como resultado la muerte eterna. Es por eso que es importante que entendamos de dónde fue que el Señor nos liberó, de dónde fue que el Señor nos sacó. Gloria a Dios.
porque nosotros estábamos sumergidos en el lodo cenagoso del pecado. Dice la palabra que éramos por naturaleza pecadores y éramos por naturaleza hijos de iras e hijos de desobediencia. Bendito sea el Señor, pero el Señor no tomó en cuenta nada de eso, sino que por amor nos limpió, por amor nos liberó, por amor nos lavó con su sangre, por amor nos restauró, por amor nos hizo libre, por amor nos lavó con su sangre, por amor nos dio salvación y vida eterna. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Hay mucha posibilidad. Hay mucha posibilidad. Es decir, posiblemente Dios está utilizando esta pandemia para que nosotros podamos darnos cuenta de la gran obra de amor que Dios ha hecho en nuestra vida por medio de su amor y por medio de su perdón, por medio de este virus para el cual actualmente no existe una vacuna o un antídoto. Podemos ver reflejada cómo era nuestra vida sin la salvación de Dios. Podemos ver, hablando en términos espirituales, si comparamos el pecado con el virus del COVID-19, podemos ver la soledad que había en lo más profundo de nuestro ser. Podemos observar la desesperanza, el temor, el rechazo, etcétera, etcétera, porque el pecado produce esa inseguridad. El pecado produce esa soledad. El pecado produce esa desesperanza que ha producido en muchos países esta enfermedad. El pecado también produce temor, al igual que el COVID-19, rechazo, al igual que el COVID-19. Y muchas personas están sufriendo precisamente como resultado de esta pandemia, de esta enfermedad, pero también son muchas las personas que están padeciendo por el pecado, que están padeciendo por la desobediencia. Bendito sea el Señor. De manera que por causa del pecado hemos sufrido. Y nadie, absolutamente nadie, puede ayudarnos. Nadie puede ayudarnos para liberarnos del pecado. El único que puede liberarnos del pecado se llama Jesús. Solamente nuestro Dios, por medio de su amor, por medio de su misericordia, por medio de su gracia y por medio de su perdón, puede librarnos del pecado. ¿Cómo podemos comprender la obra del amor de Dios para nosotros como pecadores? Podemos ver hoy en nuestra realidad, podemos observar hoy nuestra realidad espiritual si lo comparamos básicamente con esta pandemia, con lo que está pasando en las naciones de la tierra. Podemos observar el amor de Dios. Podemos entender a la misma vez el amor de Dios. Por el virus tenemos que estar aislados. Son muchas las personas que por el COVID-19 tienen que estar aisladas. Pero Jesús, a pesar de todo ello, nos buscó y nos acercó a Él. Amén. A pesar de nuestros pecados, Jesús se acercó a nosotros. Él no se alejó de nosotros como hacen muchas personas. Él se acercó a nosotros. No importa la enfermedad que teníamos, que era la enfermedad del pecado. Él no se hizo de la vista gorda, sino que la palabra de Dios establece que Él fue el que se acercó a nosotros. Escucha bien lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 1. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, su versículo 1. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en Mateo 8, 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente,
Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Oye lo que dice la palabra: la lepra desapareció. Este virus que estamos enfrentando hoy en el mundo hace que nosotros estemos en cuarentena, hace que nosotros estemos distanciados. Y si salimos, tenemos que estar distanciados. Tenemos que estar a menos de 2 metros. Por lo menos a una distancia de 2 metros. Pero, ¿qué pasaría cuando hay alguien que sabemos que es COVID positivo? ¿Qué pasa cuando nosotros descubrimos que alguien cercano a nosotros resultó ser contagiado con el COVID o está dando positivamente? Nosotros al instante reaccionamos y seguramente no queremos acercarnos ni siquiera a 2 metros de esa persona. Amén. Al menos que no tengamos un traje de protección, un traje especial, como aquellos que usan los médicos que están trabajando en emergencia, que son trajes que se conocen comúnmente como trajes nivel 3, que usan los médicos para no contagiarse de este virus. Eso es exactamente lo que el pecado hace en nuestras vidas. Primeramente, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y el pecado nos lleva poco a poco a alejarnos de las personas que amamos o que nos aman. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado es tan fuerte en nuestras vidas que nosotros nos envolvemos en vicios. Y esto produce también mal carácter en nosotros. Comienzan entonces a surgir amarguras. Comenzamos a vivir una vida amargada por el pecado. Amén. Comenzamos a vivir una vida completamente atada por las adicciones de la vida. Y comenzamos a vivir una vida descontrolada, con compulsiones. Una vida desorganizada. Porque eso es lo que produce el pecado. El pecado produce caos. El pecado produce inseguridad. El pecado produce sufrimiento. Muchas personas, a causa de nuestro pecado, se alejaron de nosotros. Pero Jesús no. Él nos buscó y se acercó a nosotros. Él nos demostró su amor estando cerca de nosotros. Amén. Muchos nos dieron la espalda cuando estábamos caídos. Gloria a Dios. Pero Jesús no nos dio la espalda. Él extendió su brazo de amor. Él extendió su brazo de misericordia. Y por amor a nosotros nos rescató, nos limpió y nos liberó con su hermosa sangre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el eterno nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Qué lindo es nuestro Jesús. Qué lindo es nuestro Señor. Hoy, por el virus, vamos a hospitales buscando sanidad, pero muchas veces no nos reciben en los hospitales. Hay personas que van al hospital buscando sanidad en algunos países, y como los hospitales han colapsado por lo tantos enfermos que hay, pues no les reciben en los hospitales. Y hay personas que han muerto allí frente a un hospital. Otros han muerto de camino al hospital. Y otros han muerto llegando al hospital. Pero Jesús, a pesar de la gravedad de nuestro pecado, nos recibe y nos da vida. No importa cuál sea tu condición. No importa cuál sea nuestra condición.
Él nos recibe y nos da salvación. Él nos recibe y nos da vida eterna. En el Evangelio según San Juan, en su capítulo 6, en su versículo 37, la palabra dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Oye lo que la palabra dice, hablando Jesús: al que a mí viene, no le echo fuera. Hay una palabra que se está escuchando mucho en la actualidad, y esa palabra es la palabra colapso, ha colapsado. Y esa es la dura realidad de los hospitales de muchos países a causa de esta pandemia. Están sobrepasados en su capacidad. No hay cupo en los hospitales. No hay camas en muchos hospitales. Las personas gravemente enfermas llegan y no hay cupo para ellas. Y muchas veces aquellas personas que logran un lugar en el hospital, en un lugar de salud, lo que han encontrado es la muerte. A pesar de los esfuerzos de los médicos, ya que no hay una medicina contra este virus todavía, no hay una medicina que sane totalmente, que te libre totalmente del virus. Por eso muchas personas actualmente están muriendo. Unas sobreviven y otras lamentablemente mueren. Esto nos debe poner en perspectiva el gran amor de nuestro Dios. Escuche bien lo que le estoy explicando. Esto nos puede poner en tela de juicio el gran amor de nuestro Dios para nosotros los pecadores. Siempre hay cupo para nosotros, los hijos de desobediencia, los pecadores, los que hemos pecado por naturaleza, porque heredamos el pecado de Adán. Siempre hay cupo. Nadie es rechazado. No importa que tú seas un alcohólico, el Señor te ama. No importa que tú seas un drogadicto, el Señor te ama. No importa que tú seas una promiscua, Dios te ama. No importa en la condición en la cual tú estés, el Señor está esperando con sus brazos abiertos por ti. Él no quiere que ningún ser humano se pierda. Él lo que quiere es que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Nadie te ama tanto como Dios te ama. Amado amigo, tú que estás escuchando esta predicación, tú que estás escuchando esta palabra, yo quiero que tú entiendas que si te sientes solo, el Señor está esperando por ti. Él tiene sus brazos abiertos. Él tiene sus brazos de amor abiertos. Él tiene sus brazos de misericordia abiertos y está esperando por ti. Ven con todas tus cargas, ven con todos tus problemas. Y la palabra dice que Él te hará descansar. El Señor te dice en el día de hoy: venid a mí, los que están trabajados y cansados y cargados, que yo lo haré descansar. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Hay cupo para ti. Nadie es rechazado. Siempre hay un lugar para el pecador arrepentido. Y cuando somos recibidos por el Señor, nunca encontraremos la muerte, pues en Él siempre hay salvación. En Él siempre hay vida y vida eterna. En Él siempre hay vida y vida en abundancia. El ladrón ha venido a robar. El ladrón ha venido a matar y a destruir. Pero Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, vino para que tú tengas vida eterna y la tengas en abundancia. Él vino a deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Por este virus, conocido como el COVID-19, por este virus, cuando alguien muere, ni sus familiares pueden estar ahí. Pero cuando morimos, nuestro Dios
nos acompaña aún más allá de la muerte. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Los que mueren por el COVID-19 lamentablemente mueren prácticamente solos. Los que mueren con el COVID-19 mueren lamentablemente aislados. No hay ningún familiar delante de ellos. Los últimos minutos de su existencia, ellos los pasan solos. Las últimas horas y los últimos días de su existencia, ellos los pasan solos. No hay ningún familiar con ellos ahí. Y aun cuando mueren en la funeraria, no puede asistir ningún familiar. No puede ir a ver ningún familiar, sino que ahí hay personas calificadas para preparar el cuerpo. Pero ningún familiar se puede acercar al que muere bajo esta condición, bajo esta enfermedad, bajo este virus. Pero cuando nosotros morimos en Cristo, el Señor se ha comprometido a estar con nosotros aún más allá de la muerte. Escucha bien lo que dice la palabra en Salmos, capítulo 48, versículo 14. Salmos 48, 14. La Biblia dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Oye lo que dice este salmo tan poderoso, y es una promesa de Dios para todos nosotros. Dice la palabra que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué triste es ver las imágenes del protocolo para aquellas personas que mueren por causa de este virus. Nadie puede estar con ellos, solamente las personas que se encargan del funeral. Ningún familiar puede estar ahí, gloria a Dios. Toda persona que muere en su pecado, sin haber recibido la vida eterna que Dios nos da por medio de Jesucristo, muere igual. Muere en soledad eterna, muere sin esperanza, muere separado de Dios para siempre. Así que, amigo, ven a Jesús. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. En Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Solo en Cristo hay esperanza, solo en Cristo hay sanidad, solo en Cristo hay liberación, solo en Cristo hay vida eterna. Oh, gloria a Dios. Qué maravilloso es saber que nosotros, cuando muramos, nunca estaremos solos. Oh, gloria a Dios. Aunque llegáramos a morir por el COVID-19, nunca estaremos solos, porque la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios nos acompañará, nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Bendito sea Dios. Eso es para que usted vea que el amor de Dios no tiene comparación. El amor de Dios no tiene límites. Hay que entender el amor de Dios. Hay que comprender a la luz de la palabra el amor de Dios. Verdaderamente en esta pandemia podemos darnos cuenta del gran amor de Dios para nuestra vida. Porque el virus del pecado nadie lo podía quitar de nuestra vida. Solamente Cristo Jesús. Solamente Jesús pudo salvarnos. Oh, gloria a Dios. El pecado nos aisló de Dios. El pecado nos separó de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo iré por ellos. El pecado lo aisló de ti, oh Padre. El pecado lo separó de ti, oh Padre. Pero yo iré y moriré por ellos. Yo tomaré el lugar de ellos. Y la palabra de Dios establece que Jesucristo dejó su trono de gloria
Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él pagó el precio porque Él tomó nuestro lugar. Nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos extraviados, pero Él tomó nuestro lugar y nos salvó. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Él se acercó a nosotros. Nadie pudo quitar el pecado de nuestra vida, solamente Jesús. Solamente Cristo Jesús lo pudo hacer. Solamente Jesús lo pudo hacer. Estábamos aislados por el virus del pecado, pero Jesús nos buscó. Jesús nos buscó. Jesús nos buscó y nos salvó. Y nos liberó. Y nos restauró. Y nos hizo completamente libre por su hermosa sangre. Así que hoy, ahí donde tú estás, yo quiero que tú entiendas cuál es el amor de Dios. Yo sé que muchas personas en medio de esta pandemia han cuestionado a Dios. Pero déjame decirte que lo que tú no entiendes ahora, lo va a entender después. Dale gracias a Dios que hasta ahora Él te ha preservado la vida. Dale gracias a Dios que hasta ahora Él te ha preservado la existencia. Porque Dios te está dando una oportunidad para que tú te acerques a Él. Dios te está diciendo, ven a mí. Voy a cambiarte, voy a transformarte, voy a liberarte. Ven a mí. No endurezca tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón, te dice Dios. Hija mía, dame hoy tu corazón. Quiero cambiarte, quiero transformarte, quiero quitar de ti toda carga, quiero quitar de ti toda preocupación. El Señor te dice en el día de hoy, quiero quitar de ti todo temor. Quiero quitar de ti toda amargura. Quiero quitar de ti toda carga porque quiero hacerte descansar. Oh, bendito sea el eterno nombre de Dios. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás, si lo puedes hacer. Si está conduciendo, no lo haga, claro está. Pero si tú puedes hacer esta oración, si tú puedes repetir esta oración conmigo, repítela en voz alta. Porque la palabra dice que si tú confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y cree en lo más profundo de tu corazón que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que, amado amigo, amada amiga, amado hijo, amada hija, amado familiar que está escuchando esta palabra, cierra tus ojos y repite esta oración de fe conmigo en voz alta, que tú misma te puedes escuchar, que tú mismo te puedes escuchar. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por visitarme. A pesar de que estoy aislado como resultado de esta pandemia, a pesar de que estoy en mi casa, que no puedo salir de mi casa como resultado de esta pandemia, de este virus, pero te doy gracias porque a pesar de ello tú te acercaste a mí y me visitaste. Y es por eso que hoy yo confieso con todo mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó a Él de entre los muertos y hoy está sentado a tu diestra
Yo creo lo que tu palabra dice. Y por eso yo hoy recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador personal. Te pido hoy que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que borre mi nombre del libro de la condenación eterna. Acéptame como tu hijo y dame el regalo de la vida eterna. Lléname ahora con tu Espíritu Santo y ayúdame a perseverar en este glorioso camino y bajo el poder de tu gracia. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración y la has hecho con todo tu corazón, hoy te felicito, hoy te digo felicidades y bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si tú repetiste esta oración con todo tu corazón, la palabra dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que tú eres salvo, que tú eres salva, que tú pasaste de muerte a vida, porque ya confesaste con tus labios que Jesús es el Señor. Así que eres parte de esta familia, que es la familia de Dios. Ahora cierra tus ojos, levanta tus manos y juntos vamos a adorar a Dios. Juntos vamos a orar, juntos vamos a declarar la palabra de fe. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tus bendiciones. Gracias por las personas que hoy confiesan con sus labios que Jesús es el Señor. Gracias por los amigos que escuchan esta predicación. Gracias por las personas que están mirando este video en las diferentes plataformas. Aquellas personas que miran este enlace a través de YouTube. Aquellas personas que están observando a través de Facebook. Aquellas personas que están observando a través de Instagram. Aquellas personas que están observando a través del WhatsApp. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo ahora le toque. Toca, Dios mío, toca los corazones. Toca los corazones. Toca los cuerpos. En el nombre de Jesús. Todos aquellos que estén enfermos, que se han tocado por el poder de tu gracia. Espíritu de Dios, manifiéstate como tú sabes hacerlo ahora. Toda enfermedad se va. Toda dolencia se va. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad y liberación. Si sientes síntomas del COVID-19, ahora mismo cierra tus ojos. El Señor te va a tocar. Pon tu mano ahora sobre mis manos. Ahí donde tú estás, pon tu mano sobre mis manos. Recibe el toque de Dios ahora. Pon la mano en la pantalla y en el nombre de Jesús recibe el toque de Dios. Recibe sanidad. Todo síntoma, toda enfermedad, todo virus. Se va ahora. En el nombre de Jesús, declaro total sanidad ahora a tu favor, por el poder de la palabra. Declaro liberación ahora, declaro sanidad divina ahora. En el nombre de Jesús, todo espíritu de temor, de miedo, se va de tu cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús, toda enfermedad, problema de neumonía, fuera de ese cuerpo. Fiebre, fuera de ese cuerpo. Problema para respirar, fuera de ese cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús, Jesucristo es el Señor. Toca a los que están enfermos ahora. En el nombre de Jesús, derrama tu gloria, derrama tu poder. Te presento, Dios, a los hijos de la casa que están enfermos. Ahora envío tu palabra de poder, tu palabra de autoridad. Ahora declaro sanidad divina a favor de tus hijos.
Toca a Natalia ahora, en el nombre de Jesús. Toca a Yajaira Figuereo, toca a Daniel Espinal, toca a Nicole, ahora en el nombre de Jesús. Derrama tu gloria, derrama tu poder. Ahora, Espíritu de Dios, se está moviendo el Espíritu de Dios en cada hogar, en cada casa. Lo creo por la palabra, lo creo por la palabra. En el nombre de Jesús, manden sus peticiones de oración. Estamos orando por todos ustedes. Escriban sus peticiones de oración. Dios te toca. Para Él no hay nada imposible. Todo es posible si puede creer. Todo es posible para el que cree, lo dice la palabra. Oh, Masanda la Rabakata Ramasaya. Declaramos sanidad. Declaramos sanidad. Declaramos liberación. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Declaro liberación por la palabra. Declaramos liberación por la palabra. Hoy en el nombre de Jesús, comienza a celebrar tu victoria. Celebra tu victoria. El Señor te entregó la victoria. Levanta un cántico de victoria. Ahora, levanta, levanta, levanta un cántico de victoria. Celebra tu victoria. Oh, sacarabasarra mansa.